Es que no tengo memoria. Aplasta F5. Buenos días, doctor, compañeros. Yo les voy a explicar sobre el mesencéfalo, estructura macroscópica y estructura interna. Mesencéfalo, estructura macroscópica o aspecto macroscópico. El mesencéfalo mide alrededor de 2 centímetros de longitud y une el puente y el cerebelo con el prosencéfalo. Su eje largo se inclina en sentido anterior. A medida que va creciendo a través de la abertura de la tienda del cerebelo. El mesencéfalo se encuentra atravesado por un canal estrecho que es el acueducto cerebral, el cual está lleno de líquido cefalorraquídeo. Bien, la función principal del mesencéfalo es conducir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y conducir los impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. El mesencéfalo posee una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. Con respecto a la cara anterior, en la cara anterior del mesencéfalo existe una depresión profunda en la línea media, que es la fosa interpeduncular. Dicha fosa se encuentra limitada hacia los lados por el pie de los pedúnculos cerebrales. Muchos vasos sanguíneos pequeños perforan la fosa interpeduncular y esta región se denomina sustancia perforada superior. El nervio oculomotor emerge de un surco en el lado medial del pie de los pedúnculos cerebrales y cursa hacia adelante en la parte lateral del seno cavernoso. Y con respecto a su cara posterior, en la cara posterior del mesencéfalo se pueden observar los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Un colículo es una eminencia redondeada dividida en una parte superior y otra parte inferior por un surco vertical y un surco transversal. Los colículos superiores son los centros de los reflejos visuales, mientras que los colículos inferiores son los centros auditivos inferiores. En la línea media, por debajo de los colículos inferiores, emergen los nervios troqueares. Estos nervios tienen un diámetro pequeño y giran alrededor de la cara lateral del mesencéfalo para entrar en la parte lateral del seno cavernoso. Las arterias cuadrigéminas son las encargadas de irrigar los colículos superiores y los colículos inferiores. Único nervio que nace en la parte posterior o en la cara posterior del tronco cerebral. De todo el tronco cerebral es el único nervio, este que está cortado aquí pequeño, el único que nace en la cara posterior. El resto todos son anteriores o un poquito laterales. Este sale por atrás. Con respecto a su cara lateral, en la cara lateral los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores ascienden de forma anterolateral. El pedúnculo cerebeloso superior se dirige desde el colículo superior hasta el cuerpo geniculado lateral del tracto óptico, mientras que el pedúnculo cerebeloso inferior o medio se encarga de unir el colículo inferior con el cuerpo geniculado medial. La arteria cerebelosa superior se encarga de irrigar los pedúnculos cerebrales y el pedúnculo cerebeloso superior. Mesencéfalo, estructura interna. El mesencéfalo se encuentra dividida en dos mitades laterales, conocidas como pedúnculos cerebrales. Cada una de ellas está dividida en una parte anterior, que es el pie peduncular, y una parte posterior, que es el tegmento o techo del mesencéfalo. La cavidad estrecha del mesencéfalo es el acueducto cerebral, que se encarga de conectar los ventrículos tercero y cuarto. El tegmento es la parte posterior del mesencéfalo posterior al acueducto cerebral. El acueducto cerebral se encuentra tapizado por el epéndimo y la sustancia gris central. En los cortes transversales del mesencéfalo se puede observar que la fosa interpeduncular separa los pies pedunculares del mesencéfalo, mientras
que el techo del mesencéfalo se continúa a través del plano medio. Corte transversal del mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores. El colículo inferior es un núcleo grande de sustancia gris situado debajo de la elevadura superficial correspondiente. El colículo inferior recibe muchas fibras terminales del hemisco lateral. La vía se continúa a través del brazo del colículo inferior hasta el cuerpo geniculado medial. El núcleo del nervio troclear se encuentra situado en la sustancia gris cerca del plano medial y posterior al fascículo longitudinal medial. Las fibras del núcleo del nervio troclear discurren en sentido lateral y posterior a la sustancia gris central y abandonan el mesencéfalo inmediatamente debajo de los dos colículos inferiores. Luego tenemos al núcleo mesencefálico del nervio trigémino, que ocupa una posición más lateral al acueducto cerebral. Esta es una región sensitiva. Recibe información propioceptiva de los músculos de la masticación. Luego tenemos a la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Esta ocupa una posición más central, anterior al acueducto cerebral. La formación reticular se encuentra localizada en una posición más lateral a la decusación. Luego tenemos al lemisco medial, que asciende posterior a la sustancia negra. Esta es una vía de la sensibilidad profunda consciente y de la sensibilidad epicrítica. Luego tenemos al hemisco espinal y al hemisco trigeminal, que ocupan una posición lateral en relación al hemisco medial. Por último tenemos al hemisco lateral, que se sitúa posterior al hemisco trigeminal. Luego tenemos a la sustancia negra, que es un núcleo motor grande situado entre el acueducto cerebral y el pie peduncular. La sustancia negra. Aquí no está negra, pero esa es. El núcleo contiene neuronas multipolares de tamaño mediano. La sustancia negra se encuentra en relación con el tono muscular y se halla conectada con la médula espinal, la corteza cerebral y los núcleos basales. Luego tenemos al pie peduncular, que es esta parte que está aquí. El pie peduncular contiene las vías descendentes importantes. Se encuentra separada del tegmento por la sustancia negra. Las fibras corticoespinales y corticonucleares ocupan los 2/3 medios del pie peduncular. Las fibras temporopontinas ocupan la posición lateral del pie peduncular, mientras que las fibras frontopontinas ocupan la posición medial del pie peduncular. Aquí. Estas vías descendentes conectan la corteza cerebral con el cordón gris anterior de la médula espinal, los núcleos de los pares craneales, el puente y el cerebelo. Luego tenemos al corte transversal del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores. El colículo superior es un núcleo grande de sustancia gris situado debajo de la elevación superficial correspondiente. El colículo superior se encuentra conectado al cuerpo geniculado lateral por el pedúnculo cerebeloso superior. Recibe fibras aferentes del nervio óptico, la corteza visual y del fascículo espinotectal. Las fibras eferentes van a formar los fascículos tectoespinal y tectomedular, que probablemente son los responsables de los movimientos reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello frente a los estímulos visuales. La vía aferente para el reflejo lumínico termina en el núcleo pretectal. Este núcleo pretectal va a estar compuesto de pequeños grupos de neuronas situadas cerca del colículo superior. Luego de que se hayan establecido las conexiones
dentro del núcleo protectal, las fibras pasan al núcleo parasimpático accesorio del núcleo oculomotor, que es el núcleo de Edinger-Westphal, y las fibras emergentes pasan al nervio oculomotor. El núcleo del nervio oculomotor se encuentra situado dentro de la sustancia gris central, cerca del plano medio y detrás del fascículo longitudinal medial. Las fibras del núcleo del nervio oculomotor discurren en sentido anterior a través del núcleo rojo para emerger en el lado medial de los pies pedunculares en la fosa interpeduncular. Las fibras del nervio oculomotor pueden dividirse en numerosos grupos celulares. Luego tenemos aquí al lemnisco medial, al lemnisco espinal y al lemnisco trigeminal. Estos forman una banda curva posterior a la sustancia gris. El lemnisco lateral no se extiende en sentido superior en este nivel. Luego tenemos al núcleo rojo. El núcleo rojo es una masa redondeada de sustancia gris que se encuentra situada entre el acueducto cerebral y la sustancia negra. Su tinción roja, o su tono rojizo, se debe a su vascularización y debido a que posee un pigmento que contiene hierro dentro del citoplasma de muchas neuronas. Las fibras aferentes alcanzan el núcleo rojo primero desde la corteza cerebral a través de las fibras corticoespinales, luego al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, y por último al núcleo lenticular, el núcleo subtalámico, el hipotalámico, la sustancia negra y la médula espinal. Mientras que las fibras eferentes van a abandonar el núcleo rojo y van a pasar primero a la médula espinal a través del fascículo rubroespinal, que se decusa a medida que desciende. Después van a pasar a la formación reticular por medio del fascículo rubroreticular. Luego van a pasar al tálamo y por último a la sustancia negra. Como pueden observar aquí, la formación reticular se sitúa en el tegmento por fuera y detrás del núcleo rojo. Detrás del núcleo rojo. El pie peduncular va a contener los mismos tractos descendentes importantes que en el corte en los folículos inferiores. Va a contener las fibras corticoespinales y corticonucleares, las fibras frontopontíneas y las fibras temporopontinas. Con respecto a las patologías del mesencéfalo, primero se puede observar, la primera es el bloqueo del acueducto cerebral. Como ya saben, el acueducto cerebral es el canal estrecho que atraviesa el mesencéfalo. En una circunstancia normal, el líquido cefalorraquídeo que se produce en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales atraviesa el acueducto y penetra en el cuarto ventrículo para escapar a través de los agujeros que poseen su techo hacia el espacio subaracnoideo. Cuando el acueducto cerebral se encuentra bloqueado, la acumulación del líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales causan una lesión en el mesencéfalo. Un tumor en el mesencéfalo o la presión en el mesencéfalo por una neoplasia producida en otro lugar genera la compresión del acueducto cerebral y provoca una hidrocefalia. En la hidrocefalia congénita, el acueducto cerebral se encuentra bloqueado o se encuentra sustituido por numerosos pasos tubulares pequeños que son insuficientes para el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos al síndrome de Weber. En el síndrome de Weber ocurre habitualmente por una oclusión en una rama de la arteria cerebral posterior. Ocurre habitualmente por la oclusión en una rama de la arteria cerebral posterior. Lo que causa la necrosis del tejido encefálico y afecta al nervio oculomotor y al pie peduncular.
Esta provoca una oftalmoplegia, que es la incapacidad para mover voluntariamente el globo ocular. También provoca una parálisis contralateral de la parte inferior de la cara, la lengua, el brazo y la pierna. En el síndrome de Weber, el ojo se dispara hacia afuera debido a la parálisis del músculo recto interno. La pupila aparecerá dilatada y no responderá a la luz ni a la acomodación. Bien, por último tenemos el síndrome de Benedict. Este síndrome es muy similar al síndrome de Weber, pero la necrosis ocurre en el núcleo rojo y en el hemisco medial, lo que produce una hemianestesia contralateral y los movimientos involuntarios de los miembros del lado opuesto. Gracias. Ok, muy bien. Miren, eso, lo que ella acaba de explicar ahora al final es la traducción clínica del conocimiento anatómico. Si ustedes logran dominar la neuroanatomía, por lo menos en sus conceptos básicos, van a poder entender qué es lo que le pasa a un paciente desde el punto de vista neurológico, obviamente, ¿no? Entonces, lo primero de lo que habíamos hablado ya unas clases atrás es que van a existir lesiones que pueden afectar el tejido cerebral, el tejido, en este caso el tejido del tronco cerebral, y esas lesiones pueden ser por encima o por debajo de la deposición de las pirámides, que están abajo en el bulbo. Acuérdense que están abajo en el bulbo. Entonces, toda lesión que se dé por encima de la deposición de las pirámides va a producir una parálisis que va a ser en el hemicuerpo contralateral, porque por ejemplo, en este segmento viaja el fascículo o haz corticoespinal, ¿sí? Entonces, si está en la zona roja, está afectado por isquemia, es decir, por falta de irrigación sanguínea, y se produce un infarto, se necrosa, es decir, las células mueren y el tejido se daña, se produce un infarto. Ese infarto afecta las fibras que vienen desde la corteza, en este caso del hemisferio izquierdo, y que se deberían de usar e ir a todo el hemicuerpo derecho. Entonces se produce toda la lesión de este segmento, de este fascículo, y ya no se puede excusar el impulso y ya se produce la parálisis en el hemicuerpo contralateral. Pero al mismo tiempo está afectando fibras de un nervio craneal. En este caso, por ser el mesencéfalo, está afectando las fibras del tercer par craneal, que se llama motor ocular común. El motor ocular común, lo veremos posteriormente, está encargado de la inervación de varios músculos, del recto superior, del recto inferior y del recto interno, que son músculos extraoculares, aparte del oblicuo menor y del músculo orbicular de los párpados. Entonces, este síndrome de Weber se caracteriza por una parálisis del tercer par craneal en el mismo lado de la lesión. Cuando hablamos del mismo lado de la lesión, eso se llama ipsilateral. Ipsilateral. Mientras que si hablamos de una afectación en el hemicuerpo contralateral, eso sí, contralateral, en el hemicuerpo contralateral. Entonces tenemos una afectación ipsilateral de nervio craneal y una afectación hemicorporal contralateral. Hemicorporal contralateral. Entonces, ¿quién ubica a la lesión? ¿En qué lado está la lesión? ¿En qué lado del cerebro está la lesión? ¿Quién la ubica? ¿La hemiparesia o la parálisis del nervio craneal? ¿Quién ubica la lesión? ¿En qué lado? ¿La lesión está en el lado izquierdo o en el lado derecho en este caso? Clínicamente, si yo veo una parálisis del tercer par craneal, eso significa que el músculo va a estar, se lo voy a poner en un gráfico para que síndrome de Weber.
parálisis del motor ocular común en un lado y hemiplegia contralateral. Lo que está representado en rojito es la hemiplegia contralateral. ¿Quién ubica la lesión? La parálisis del motor del nervio craneal o la hemiparesia. ¿En qué lado está la lesión? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En este caso, en el lado derecho. Es decir, que de los dos elementos que tiene este síndrome, es decir, la parálisis del nervio craneal y la hemiparesia contralateral, el que nos ubica el lado de la lesión es la parálisis del nervio craneal. Y así en todos los síndromes de tronco. ¿Sí? Ahora vamos a ver solamente en gráfico una parálisis. Esto se llama síndrome de Sturge-Weber, eso es otra cosa. Sturge-Weber es una facomatosis. Síndrome de Weber. Vamos a poner parálisis del ahora sí. Claro, sí. Este es fácil de ver. Cuando ustedes exploran una persona y valoran los movimientos oculares, están evaluando mucho la parte mesencefálica, porque por el mesencéfalo es por donde salen los tres nervios que están encargados de la motricidad ocular, es decir, el tercero, que se llama motor ocular común, el cuarto, que se llama nervio troclear, y el sexto, que se llama motor ocular externo. El ojo, como ustedes ven aquí, tiene varios músculos, ¿sí? Recto superior, recto inferior. Depende de dónde esté la nariz en este paciente, ¿no? Si la nariz está aquí, este es el recto interno, este es el recto externo, este es el oblicuo inferior y el oblicuo superior, ¿sí? Entonces, el motor ocular común está encargado de recto interno, recto inferior, recto superior y uno de los oblicuos, oblicuo superior, y el músculo ciliar y el orbicular de los párpados. Entonces, en una parálisis del tercer nervio craneal, nosotros vamos a ver una ptosis palpebral, que significa un párpado caído, y vamos a ver un predominio de este músculo, del recto externo, que está inervado por el sexto par craneal. Todos los demás están inervados por el tercero, pero como está paralizado el tercero, predomina el recto externo. El recto externo, al predominar, se contrae y tracciona el ojo hacia o lejos de la línea media. Es decir, se produce una abducción o exotropia del ojo, que es lo que ustedes pueden ver en ese ojito que puse por aquí, uno que está bien. Y hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay un predominio de el recto externo y el oblicuo inferior. Entonces, hacia afuera y hacia abajo. ¿Está claro o no está claro? Sí. Y la ptosis palpebral. No hemos puesto la lámpara aquí porque no podemos ver cómo está la pupila. Pero normalmente está miótica, es decir, está contraída. Entonces, si ustedes ven un ojo traccionado hacia la línea lateral, o sea, hacia externo, eso se llama exotropia. Exotropia. Si estuviera rotado hacia adentro, se llamaría endotropia. Más la ptosis palpebral y la tracción del ojo. Eso se llama parálisis del tercer nervio craneal o parálisis del nervio oculomotor. Si a esto se le agrega una hemiplegia o hemiparesia contralateral, es decir, si está afectado el tercer par derecho
y hay una hemiparesia izquierda, ese es el síndrome de Weber. Y habla de una lesión a este nivel. En el caso del gráfico, estaría del otro lado. Sería a este nivel. ¿Sí? Afectaría la vía córtico-espinal y el nervio oculomotor. Todos los síndromes que tienen afectación de un par craneal en un lado y afectación de un eje largo en el lado contralateral se llaman síndromes alternos. Alternos. Ese es el nombre del síndrome. Alterno. Entonces el síndrome de Weber es un síndrome alterno. Vamos al otro que mencionaron. Síndrome de Benedict. También es un síndrome alterno. ¿Sí? Solo que afecta un fascículo sensitivo. Igual es largo. Igual es un fascículo largo, solo que es sensitivo aquí, el mismo. ¿Sí? También afecta al núcleo rojo. ¿Sí? Y también afecta al motor ocular común. Entonces ustedes pueden tener alteraciones sensitivas y movimientos anormales contralaterales en el hemicuerpo contralateral, más la parálisis del motor ocular común ipsilateral. ¿Sí? Dependiendo del nivel donde está la lesión. Si está a nivel de los núcleos rojos y los dermiscos, la lesión va a producir el síndrome de Benedict. Pero si está a nivel de los pedúnculos y el motor ocular común, va a producir el síndrome de Weber. ¿Sí? Ustedes tienen aquí un taponamiento del acueducto de Silvio que produce hidrocefalia. Cualquier taponamiento en cualquier parte de las cavidades ventriculares puede producir hidrocefalia. ¿Sí? Tenemos síndromes alternos en el puente, esos no los hemos visto. Y tenemos síndromes alternos en el bulbo también. No los hemos visto tampoco. Siempre van a ver la correlación clínica. ¿Sí? La sustancia nigra o locus niger es una parte muy importante del sistema nervioso que pertenece a un eje que se llama eje nigroestriatal. Este eje va a subir hasta los ganglios basales. Tiene una pigmentación. Vamos a ver un gráfico real. Se llama locus niger. Eso es en latín, ¿no? Ok, vamos a ver. Normalmente se ve así. Aquí está. Tenía que seguir a esto, pero no sé por qué. La sustancia nigra o locus niger. El haz nigroestriatal se conecta con los ganglios basales y son encargados de la producción de dopamina. Es muy importante porque producen dopamina. La sustancia nigra tiene dos partes, una parte que se llama pars reticular y otra que se llama pars compacta. Eso está aquí. La pars compacta es la encargada de la producción de dopamina y la pars reticular está relacionada con el lobo pálido y conexiones con el núcleo subtalámico. Eso veremos después. Pero, ¿por qué es importante esta pars compacta de la sustancia nigra? Es porque la destrucción o daño de las células de la sustancia nigra producen una depresión o disminución de la dopamina que trae como consecuencia un síndrome parkinsónico o enfermedad de Parkinson. ¿Le suena eso? Sí, ¿no? Ok, es por eso, porque se produce un daño aquí a nivel de la sustancia nigra y no hay dopamina. Al no haber dopamina, se produce. ¿Se acuerdan del neurotransmisor de dopamina que producía el parkinsonismo? Aquí es que se produce. En la pars compacta de la sustancia nigra del mesencéfalo. Nada más y nada menos. Ok, entonces ustedes tienen el mesencéfalo con sus diferentes partes. Una cosa son los tubérculos cuadrigéminos y otra cosa son los cuerpos geniculados.
no se confundan, ¿sí? Los dos obviamente producen conexión, entonces tenemos colículo superior e inferior, cuerpo geniculado lateral y medial, ¿se acuerdan de eso? El cuerpo geniculado lateral que tiene que ver con la visión y el cuerpo geniculado medial que tiene que ver con la audición, se conectan con los colículos o tubérculos paligémenos superiores e inferiores, los superiores que tienen que ver con la visión y los inferiores que tienen que ver con la audición. No se confundan con eso. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces aquí están los pedúnculos cerebrales. Es una conexión. Acuérdense que la vía corticoespinal viene desde arriba. ¿Sí? Pasa por los pedúnculos cerebrales, por los 2/3 medios, atraviesa las fibras laterales del puente, acuérdense de la sustancia perforada, ¿sí? Como el haz corticoespinal parecía que estaba todo dividido, y se continuaba con las pirámides en el bulbo, y ahí se decusaba. Entonces, este es el trayecto, ahora sí ya lo conocen completo, por lo menos en la porción del tronco y la médula. Igual seguiremos subiendo y en porciones bien cefálicas y en la corteza el haz corticoespinal también va a estar. ¿Sí? No se olviden de lo de la decusación. La decusación motora en el bulbo, la decusación sensitiva en centros superiores continuos y mesencefálicos, que explican las manifestaciones clínicas. A ver, creo que ahí me voy a quedar. ¿Alguna pregunta? Doctor, si una insuficiencia de dopamina produce Parkinson, ¿qué produce un exceso de dopamina? Produce alucinaciones, irritabilidad y psicosis. En la esquizofrenia se puede encontrar un exceso de dopamina. Más que todo por los medicamentos que se dan, también puede contribuir a las alucinaciones auditivas y visuales que se tienen. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico adecuado para no cometer un error a la hora de dar un tratamiento. La esquizofrenia es un poquito más compleja que eso. ¿Sí? Es un trastorno en el cual las pseudo-percepciones, es decir, percepciones erróneas, alteradas de la realidad, son uno de los síntomas más comunes y signos más comunes, en los cuales efectivamente hay una hiperactividad de muchos centros, no solamente centros del tronco cerebral, sino centros corticales que traen como consecuencia alucinaciones. ¿Alguna otra pregunta?